Hermanos, sean todos bienvenidos. Pues os quiero presentar al padre Bingo Allison. Este señor que os muestro aquí, justamente. Pues bien, es el primer sacerdote no binario. ¿Qué significa no binario? Pues una persona no binaria, pues es una persona que no se siente identificada con ninguno de los dos sexos. Ni se siente hombre, ni tampoco se siente mujer, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Está como una especie de limbo, ¿no? No sabe a ciencia cierta lo que es, ni se siente identificada. Pues bien, esta persona, que conste, mis respetos para el señor Bingo, ¿verdad? Bingo Allison. Todos mis respetos. No es el motivo de este video de hacer ningún tipo de escarnio, ¿no? Ni de burlarse de ese tipo de personas. Eso que quede claro desde el primer momento. Todos mis respetos para esta persona, ¿verdad? Pues eso en primer lugar y que quede totalmente aclarado. Pues bien, este señor, mientras leía el libro de Génesis en el Antiguo Testamento, pues aseguró haber tenido una epifanía. ¿Qué es una epifanía? Pues un encuentro con el Señor, ¿verdad? Un encuentro de tú a tú. Eso ocurrió hace 7 años cuando él leía la Sagrada Escritura y se dio cuenta de que su verdadera identidad era ser una persona no binaria. Fíjense cómo trata de justificar su identidad sexual con la Biblia. Eso está condenado tajantemente en la Sagrada Escritura, en la segunda carta, ¿verdad?, de San Pedro, capítulo 3, versículo 19. Le vamos a dar lectura. 3:16, perdón. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ella cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. No podemos usar la Biblia, no podemos usar la palabra de Dios, pues para justificar una ideología, ni tampoco una tendencia sexual o una identidad sexual también, como es este caso de este señor, ¿verdad? Yo creo que es terrible, ¿no? Que él se agarre a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, para identificarse como una persona no binaria. Pero eso sí, antes de nada, quiero tranquilizar a los hermanos que este señor no es un sacerdote católico, sino que es parte de la iglesia anglicana y regenta una iglesia en Liverpool, en Inglaterra. Eso para que los hermanos pues se queden tranquilos, ¿verdad? No es sacerdote católico. Aunque seguro cuando vean esta noticia, muchos evangélicos, muchos protestantes, ¿qué van a hacer? Van a sacar fotos de este señor y van a estar diciendo que eso es un sacerdote católico. Porque recordemos que la iglesia anglicana, pues, guarda todos los elementos de la liturgia, los sacramentos. Es prácticamente la misa es la misma que la misa católica. Lo único que no se somete al Papa, sino que se somete al rey de Inglaterra, que es la máxima autoridad en la iglesia anglicana. Pero si tú asistes a una iglesia anglicana, vas a estar viendo una misa totalmente católica, vas a recitar el credo católico y no te va a dar sensación de que estés en una iglesia protestante, porque han guardado todos esos elementos de la liturgia católica. La misa es básicamente la misma. Pero, eso sí, no se someten al Papa ni están en comunión
con la iglesia. Por eso que son protestantes. Pero bien, volviendo al punto, ¿no? Este señor dijo lo siguiente, a ver qué os parece. Dice, mis puntos de vista solían ser muy tradicionales y ciertamente muy conservadores. Algunos podrían llamarlos intolerantes. Y había mucha ignorancia y mucha otredad. No me tomé el tiempo para aprender de las experiencias de otras personas. Definitivamente estaba en mucha negación y parte de esa negación se manifestó en la negación de las identidades de otros, ¿verdad? Eso lo aseguró el vicario de esta iglesia, ¿verdad? En que las mismas personas niegan su identidad sexual. El hombre o nace mujer. ¿Eso dónde lo dice? En cualquier manual de ciencia, ¿verdad? No existe más. Existe el cromosoma XX y el XY, o sea, el masculino y el femenino. No existe más, ¿verdad? En tu ADN no hay ADN no binario o hay ADN transexual. Si mañana morimos y encuentran nuestros restos dentro de 500 años, esos arqueólogos van a encontrar o un esqueleto de hombre o un esqueleto de mujer. Así que no hay más, no hay más, por muchas vueltas que le den, ¿verdad? Pues este señor también, el sacerdote, el señor Bingo, era casado, fíjense ustedes, y tiene en la actualidad 3 hijos. Pero, fíjense, usó el siguiente texto de Génesis, como hemos dicho al comienzo, para tratar de llegar a entenderse a sí mismo y por qué ese cambio de mentalidad, ¿no? Él leyó lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En ese apartado, él afirma que el Dios no hablaba de el hombre, como persona, como ser, y la mujer, sino que hablaba como si fuera la masculinidad y la feminidad, ¿verdad? Nada que ver con eso. Podemos ver la creación. Creó un hombre y a una mujer. No creó a un hombre femenino ni creó a una mujer masculina, sino creó un hombre y una mujer del cual descendemos todos, o lo que enseña la iglesia, ¿verdad? El monogenismo, o sea, de esa primera pareja venimos todos los seres humanos. Pues bien, él afirma que al leer ese versículo, él lo entiende como lo acabamos de decir, ¿verdad? Que Dios se refería a la masculinidad y a la feminidad, ¿verdad? Son dos conceptos muy diferentes. Y él dice que fue una experiencia muy espiritual, una experiencia profunda, y sintió correctamente que Dios le estaba guiando hacia esa nueva verdad sobre sí mismo. O sea, esa enseñanza en Génesis ha esperado no 21 siglos, pues desde el comienzo de la creación, desde que la escritura, esa escritura, pues ha tenido que esperar hasta hoy, hasta el siglo XXI, después de Cristo, 21 siglos después, para que una persona diga que en Génesis el Señor no hablaba de un hombre como un ser, ni una mujer, sino como se refería a la forma de actuar o de ser, ¿verdad?, del hombre y de la mujer, cosa que la escritura jamás, jamás, jamás de los jamases la escritura afirma que un hombre se sienta mujer y sea correcto, o que una mujer se sienta hombre y también sea correcto. Y más grave me parece el decir que Dios la guiaba o le guiaba, no sé cómo llamarle, la estaba guiando hacia una nueva verdad sobre él mismo.
A mí se me enciende la bombilla al leer esto y recuerdo esas palabras de San Pablo en el que dice que en los últimos tiempos vendrán, ¿verdad? Espíritus engañadores, ¿verdad? Esos espíritus engañadores, ¿qué le dicen a estas personas? No, Dios no creó un hombre y una mujer. Dios creó una actitud, digámoslo así, masculinidad y feminidad. Tú, siendo hombre, te puedes sentir femenino. Palabras de Satanás. Eso no es palabra de Dios, jamás de los jamases. Este señor, este señor afirma él mismo, que una noche estaba sentado y se dio cuenta de que podría necesitar de cambiar su vida, cambiar de rumbo. Y dice que tuvo una experiencia espiritual muy profunda y sintió que Dios lo llamaba a otra cosa. Y una de las cosas que se ha mantenido en su ministerio desde entonces, desde ese camino, y después de salir del closet, como él mismo afirma, es que eso es una experiencia espiritual, una experiencia emocional, social y física. O sea, ya es lo que yo siento, no lo que yo soy, sino lo que yo me autopercibo, ¿no? Yo me autopercibo mujer, me autopercibo hombre, o me autopercibo árbol, o me autopercibo jirafa, por decirte algo, ¿verdad? Y nadie tiene derecho eh, a decirme que estoy en lo erróneo, ¿verdad? Pues estas personas pues están bastante confundidas, ¿verdad? Y aunque me van a llamar retrógrado o me van a llamar cualquier cosa, son personas que en el fondo necesitan ayuda. Y estamos viendo casos de personas así, como este sacerdote anglicano, en el cual antes de recibir una terapia psicológica, pues le amputan sus miembros y reciben cientos de operaciones para cambiarle de sexo, para cambiar su imagen. Luego más tarde se dan cuenta ellos mismos que estaban en un error. Cada vez hay más casos así y luego le echan culpa a los médicos. Totalmente cierto. ¿Por qué? Porque el médico, a veces el médico también pues está en cierto modo coaccionado por la sociedad si el médico le dice a un paciente. A ver, un ejemplo. Si un señor llega a consulta del médico y le dice, pues doctor, fíjese, yo hoy me desperté y creo y me siento mujer, yo quiero cambiarme de sexo. Entonces, pues el médico, como no va a contradecir eso, ni tampoco, ni mucho menos, lo va a enviar a una terapia, pues le hace un volante y lo manda al hospital, al cirujano, para que allí pues hagan lo que esta persona desea. Y no se dan cuenta que el problema no es un problema físico. Estamos viendo casos así, que luego esas personas sufren por haberse amputado miembros de su cuerpo, ya sean pechos, o ya sean cualquier tipo de órgano reproductivo, ¿verdad? Y yo creo que luego, al final, el problema se agranda. ¿Por qué? Porque quedan traumatizados, quedan con sus miembros, ya sean pechos o cualquier eh, eh, aparato reproductor, y quedan amputados y quedan pues a veces pues con secuelas físicas y psicológicas, y esto es muy grave. Eso se lo tenemos que agradecer a toda esa agenda de género, ¿verdad? Toda esa ideología de género que nos están metiendo en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde no se ha metido esa peste, ¿verdad? Se ha metido en todas las áreas de la
sociedad. Y tú y yo como cristianos no podemos poner el grito en el cielo porque nos van a llamar de todo y incluso te puedes ver en las peores y verte delante de un juez porque simplemente has hecho alarde de tu derecho a la crítica o tu derecho a la libertad de expresión, porque yo me puedo expresar y puedo hablar de este tema o de cualquier otro tema, siempre desde el respeto, ¿verdad? Hacia las personas. Pero es que ya ni así, ni de esa manera. Ya pueden ser con buenas palabras, buenos pensamientos, buenas ideas, y estas personas pues van a poner enseguida el grito en el cielo. Incluso muchas de ellas pues parece que esperan ese comportamiento de nosotros para ir y plantarte una denuncia en el lugar que sea, ¿verdad? Y yo creo que eso ya pues ya se pierde un poquito el norte, ¿verdad? El que una persona ya no pueda ni siquiera dar su opinión. Pues bien, yo espero que no os hayáis llevado un susto, ¿verdad? Es un sacerdote anglicano. Así que espero que te haya gustado esta aclaración, porque a veces es importante aclarar, porque luego los evangélicos y protestantes van a sacar imágenes de este señor y van a decir que es un sacerdote católico. Pues si te gustó, dale like, comparte y también si quieres ayudarme en este camino de la evangelización, puedes adquirir cualquiera de mis dos libros que tienes aquí debajo. Apologética de Rescate, que es un libro de apologética, como bien dice el título, con 30 temas para defender la fe. Y también mi último libro sobre mi experiencia sobrenatural con el Padre Pío de Pietrelcina, que salió hace escasos 2 días. O sea, está todavía calentito, ¿verdad? Acaba de salir del horno y está el libro aún calentito. Yo espero que puedas ayudarme y adquirir cualquiera de esos dos libros y me ayudarás en este difícil camino de la evangelización. Dios te guarde, Dios te bendiga.